Cuanto más creemos saber, menos lo hacemos en realidad. Desde los pueblos del mar que supuestamente provocaron el colapso de la Edad del Bronce, hasta una paradoja sobre el universo. Aquí hay 20 misterios inexplicables que te dejarán boquiabierto. Número 20. El curioso caso de un árbol venenoso que crece junto a su antídoto. Comencemos con uno de los mayores misterios de la naturaleza. Este es el árbol checheno, uno de los muchos organismos que prosperan en las exuberantes selvas de la península de Yucatán en México. También conocido como madera venenosa negra, el árbol checheno es famoso por su savia tóxica. Esta resina oscura y pegajosa puede provocar reacciones cutáneas graves, como erupciones cutáneas, quemaduras y picazón intensa. La toxina de este árbol es tan potente que simplemente rozarlo o pararse demasiado cerca puede provocar síntomas dolorosos. Ahora, cada vez que encuentras un árbol checheno, siempre hay un árbol chaca cerca. También conocido como el limbo del gumbo, este árbol resulta ser el antídoto natural contra la coincidencia venenosa de los chechenos. Eso es lo que los científicos han estado tratando de descubrir. Según la leyenda maya, estos árboles simbolizan a dos hermanos guerreros, Tisic y Kinich, que se enamoraron de la misma mujer, Nichdea. Tisic, consumido por los celos y el odio, se transformó en el árbol checheno, mientras que el amable y cariñoso Kinich se convirtió en el árbol de chaca. Nichdea, que murió de pena, renació como una hermosa flor blanca que crece entre los dos árboles. Quizás hasta que descubramos la realidad detrás de esta leyenda, será suficiente como verdad. Número 19. El misterio del montículo de los muertos. A lo largo de las orillas del gran río Indo, en el actual Pakistán, es un antiguo asentamiento conocido como Mohenjo-Daro. Esta otrora próspera metrópolis de la civilización del Valle del Indo se estableció alrededor del año 2500 a.C., y se cree que fue una de las ciudades más grandes y avanzadas de su época. Una ciudad que se extiende sobre 250 hectáreas, con más de 40.000 habitantes en su apogeo, una ciudad con una tecnología superior en su época. Desde un enorme tanque de agua público, sofisticados sistemas de drenaje y magníficas estructuras, no hay duda de que esta gran civilización rivalizaba incluso con los antiguos egipcios y el resto de Mesopotamia. Sin embargo, a pesar de su grandeza e innovación, Mohenjo-Daro experimentó un misterioso y abrupto declive alrededor del año 1900 a.C. Las razones exactas de su abandono siguen siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. ¿Cómo podría una ciudad próspera desaparecer de la historia sin ninguna razón aparente? ¿Podría ser la razón la invasión de los ríos secos? Los desastres naturales y las arenas del tiempo aún no revelan la verdad detrás de la desaparición de esta formidable civilización. Número 18. El significado inexplicable de este enorme geoglifo en Perú. Si miras hacia el desierto costero de Perú, es posible que veas un enorme geoglifo grabado en los acantilados arenosos. Puede parecer una creación moderna, pero el candelabro de Paracas es un misterio que se remonta a hace cientos, incluso miles de años. Esta enorme figura, que mide unos 600 pies de largo, puede verse desde hasta 12 millas mar adentro. Está excavado en la ladera a una profundidad de aproximadamente 2 pies, y su diseño recuerda a un tridente o candelabro gigante, de ahí su nombre. Sin embargo, no sabemos exactamente qué simboliza exactamente. Una teoría popular sugiere que el candelabro Piracas pudo haber sido una herramienta de navegación para los antiguos marineros. Su posición destacada en la península de Piracas y su visibilidad desde el mar apoyan esta idea. Es probable que los marineros hubieran utilizado el geoglifo como punto de referencia para guiarlos hacia la costa. Esto también podría ser una coincidencia. Este geoglifo podría ser un símbolo o un tributo a un dios. Sin evidencia que respalde ninguna de las teorías, no se ha llegado a ninguna conclusión. Pero el misterio detrás de este geoglifo no termina con su propósito. La creación exacta de este geoglifo parece imposible de determinar. El geoglifo se atribuye generalmente a la cultura Paracas, que prosperó en la región entre el 800 y el 100 a.C. Número 17. Una misteriosa plaga que hacía bailar a la gente. En el verano de 1518, la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano, hoy Francia, fue testigo de uno de los fenómenos más extraños de la historia: la plaga del baile. Por extraño que parezca,
Todo comenzó supuestamente en julio de ese año, cuando una mujer llamada Frau Truffia salió a la calle y comenzó a bailar sin control. Bailó durante horas, aparentemente incapaz de parar. Lo que comenzó como una sola mujer bailando, terminó con decenas, luego cientos de personas bailando sin parar. A finales de agosto, el número de bailarines había aumentado a alrededor de 400. Los bailarines se movían con una intensidad sin sentido, girando y girando en plazas públicas, calles e incluso dentro de sus casas. Esta extraña epidemia provocó un grave agotamiento público y muchos participantes colapsaron de pura fatiga. Algunos incluso murieron a causa de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, y los registros históricos sugieren que el número de muertos ronda los 100. ¿Es posible esta plaga, entre comillas? Algunos historiadores sugieren que los bailarines podrían haber consumido pan contaminado con ergota, un moho que puede provocar alucinaciones y convulsiones. Si este fuera el caso, el hecho de que la gente fuera fácilmente obligada a bailar hasta morir tiene sentido. Sin embargo, el cornezuelo de centeno suele debilitar el movimiento físico, por lo que esta teoría ha sido descartada. Otra explicación convincente es la histeria colectiva o enfermedad psicógena provocada por el estrés extremo y las dificultades que enfrentaba el pueblo de Estrasburgo en ese momento, incluidas hambrunas, enfermedades y supersticiones. La creencia en la maldición de San Vito, combinada con las terribles condiciones de vida, podría haber llevado a una psicosis colectiva en la que los individuos manifestaban su estrés a través de bailes incontrolables. A pesar de estas teorías, la plaga del baile sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Número 16. Gemelos Pollock. ¿Estos dos niños prueban la reencarnación? En la pequeña ciudad de Hexham, Inglaterra, un trágico accidente ocurrido el 5 de mayo de 1957 provocó la muerte de dos hermanas jóvenes, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6 años. Ningún padre quiere ver morir a sus hijos antes que ellos. John y Florence Pollock estaban más que desconsolados al perder a sus dos hijos en un solo día. Aún así, la vida continuó para la pareja, y un año después, el 4 de octubre de 1958, llegó una bendición a la familia. Florence dio a luz a gemelas idénticas, Gillian y Jennifer. Parecía que la vida les había dado otra oportunidad, la posibilidad de vivir como una familia normal. Pero el matrimonio Pollock se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Desde el principio, las gemelas exhibieron comportamientos y rasgos físicos que inquietantemente reflejaban los de sus hermanas fallecidas. Jennifer tenía marcas de nacimiento en los mismos lugares que Jacqueline, incluida una marca en la frente que parecía una cicatriz que Jacqueline había recibido tras una caída. A medida que los gemelos crecieron, comenzaron a mostrar conocimientos y comportamientos que les parecía imposible conocer. Por ejemplo, reconocieron lugares y puntos de referencia en Hexham que sus hermanas mayores habían frecuentado a pesar de nunca haber estado allí. También identificaron los juguetes de sus hermanas por su nombre sin que se los hubieran mostrado o hablado previamente. ¿La parte más extraña? Ambos niños tenían un miedo inmenso a los coches, a pesar de nunca haber tenido malas experiencias relacionadas con ellos. El caso de los gemelos Pollock atrajo la atención del Dr. Ian Stevenson, un destacado psiquiatra que estudió la reencarnación. Documentó extensamente su historia, observando las numerosas similitudes y comportamientos inexplicables que sugerían una posible conexión con vidas pasadas. A medida que los gemelos crecieron, los recuerdos de sus vidas pasadas comenzaron a desvanecerse y comenzaron a llevar una vida normal. Sin embargo, su extraña infancia llevó a innumerables personas a creer que la reencarnación es cierta, y algunos de nosotros tenemos la suerte de recordar nuestras vidas pasadas cuando éramos niños pequeños. Número 15. El hombre detrás del asesino del Zodíaco. Si te encantan los casos sin resolver, probablemente no sea la primera vez que oyes hablar del asesino del Zodíaco, uno de los asesinos en serie más infames y enigmáticos de Estados Unidos. Operando en el norte de California a finales de la década de 1960, el asesino del Zodíaco se cobró al menos 5 víctimas conocidas, aunque se jactaba de haber sido responsable de la muerte de 37. Su escalofriante racha comenzó el 20 de diciembre de 1968, con los estudiantes de secundaria David Faraday y Betty.
Lou Jensen, cerca de Vallejo, California. A esto le siguieron varios otros incidentes. A lo largo de su juerga, el asesino del Zodíaco envió continuamente cartas a la policía como si se burlara de ellos. Con el tiempo, envió un total de 18 cartas, algunas de las cuales contenían códigos que, según él, revelarían su identidad. Las cartas del Zodíaco a menudo contenían amenazas elaboradas y se burlaban de la policía por su incapacidad para capturarlo. Firmaba sus cartas con un símbolo parecido a una cruz, que desde entonces se ha convertido en sinónimo de su identidad. Con continuos reportes, las autoridades se empeñaron en descubrir la identidad del asesino del Zodíaco y ponerlo tras las rejas. Los mejores decodificadores y oficiales tuvieron la tarea de descifrar las cartas enviadas por el asesino del Zodíaco, y sin embargo, nadie nunca lo logró. En 1974, el asesino del Zodíaco envió su última carta antes de desaparecer. Sin embargo, nadie logró decodificar con precisión sus cartas, lo que convierte este caso en uno de los casos sin resolver más famosos de la historia. Número 14. Gran Cañón. Los millones de años de datos geológicos faltantes que abarcan porciones significativas de América del Norte, incluido el Gran Cañón, es la Gran Discordancia. Este es uno de los misterios más intrigantes de la geología. Básicamente representa una gran brecha en el registro geológico donde faltan hasta 1.200 millones de años de capas de roca. Hasta el día de hoy, no sabemos dónde desapareció este enorme trozo de roca. El consenso general es que diferentes partes del Gran Cañón experimentaron diversos grados de levantamiento y erosión, lo que sugiere que el proceso no fue uniforme, sino que estuvo influenciado por fuerzas geológicas localizadas. Incluso gran parte de este fenómeno sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 13. Montauk, presunto proyecto secreto del gobierno. Sobre viajes en el tiempo y control mental que supuestamente se estaba llevando a cabo en Camp Hero, una base militar fuera de servicio en Montauk, Nueva York. Se decía que este proyecto se había entrometido en cosas que la humanidad no debería haber hecho. La conspiración en torno a este proyecto comenzó en 1992 con la publicación del libro de Preston Nichols y Peter Moon, Los experimentos de Montauk en el tiempo. Este libro detalla una compleja red de experimentos que incluían control mental, viajes en el tiempo y contacto con seres extraterrestres. El proyecto es supuestamente una extensión del infame Experimento Filadelfia, un supuesto experimento militar realizado en 1943, cuyo objetivo era hacer que el USS Eldridge fuera invisible para los radares, lo que supuestamente tuvo efectos secundarios desastrosos para la tripulación. Un elemento central de la tradición de Montauk es la silla Montauk, un dispositivo que, según se afirma, mejora las habilidades psíquicas y permite viajar en el tiempo. Supuestamente se utilizó para abrir portales a diferentes tiempos y dimensiones, permitiendo a los sujetos viajar a través del tiempo y el espacio. Aparte de esto, los investigadores involucrados en el proyecto supuestamente también incluyeron experimentos de guerra psicológica y control mental, similares a los realizados bajo el programa SIAS-MEC-Ultra. La cosa se vuelve más descabellada, ya que algunos relatos sugieren que el proyecto Montauk también implicó el contacto con seres extraterrestres y la exploración de universos paralelos. Se dice que el proyecto creó portales a otras dimensiones, con algunas afirmaciones de interacciones e intercambios de tecnología con especies alienígenas. A pesar de estas grandes afirmaciones, nunca se ha revelado al público ninguna evidencia definitiva sobre el proyecto. Muchos afirman que todas estas teorías son completamente ficticias, pero algunos creen que hay algo de verdad en los supuestos experimentos psicológicos del proyecto. Número 12. La desaparición de los tripulantes del dirigible Fantasma de América. El 16 de agosto de 1942, el dirigible 8 de la Marina de los Estados Unidos, conocido como Ghost Blimp, se embarcó en una patrulla antisubmarina de rutina frente a la costa de San Francisco. A bordo iban dos miembros experimentados de la tripulación, el teniente Ernest Cody y el alférez Charles Adams. La misión comenzó sin incidentes, con Cody y Adams manteniendo contacto regular por radio con la base. Alrededor de las 7:50 horas, informaron haber visto una mancha de petróleo que podría indicar la presencia de un submarino enemigo. Esta fue la última comunicación recibida del dirigible. Horas más tarde,
el L-8 fue visto a la deriva tierra adentro sobre Daly City, California. Finalmente descendió y se estrelló contra una calle. Pero cuando llegaron las autoridades, encontraron la góndola vacía. Ambos miembros de la tripulación habían desaparecido sin dejar rastro. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero hasta el día de hoy se desconoce el destino de la tripulación del dirigible fantasma. Número 11. Escritura del Indo indescifrable. En lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, alguna vez prosperó la civilización del Valle del Indo. Alrededor del 2600 al 1900 a.C., esta gran civilización utilizó la escritura del Indo, un sistema de escritura compuesto por unos 400 símbolos únicos. La mayoría de las inscripciones se encuentran en objetos pequeños como sellos, cerámica y tablillas, y las inscripciones más largas conocidas no contienen más de 30 caracteres. Ahora, la civilización del Valle del Indo es una de las civilizaciones más grandes que ha prosperado en la región. Sin embargo, no importa lo que hagan los investigadores, parece que la escritura hindú se niega a decodificarse a sí misma. Uno de los mayores obstáculos para descifrar la escritura hindú es la falta de textos bilingües. Para muchas lenguas antiguas, como los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme mesopotámica. El descubrimiento de textos escritos en escritura desconocida y en una lengua conocida proporcionó la clave para su desciframiento. En la actualidad, no se han encontrado inscripciones bilingües similares para la escritura hindú. Los investigadores coincidieron en que el guión fue escrito de derecha a izquierda y estamos cerca de descifrarlo. Varios de los 400 símbolos, sin embargo, estaban todavía lejos de descifrar esta escritura avanzada y misteriosa. Número 10. Las extrañas instrucciones de las piedras guía de Georgia. También conocidas como Stonehenge americano, las piedras guía de Georgia fueron uno de los monumentos más enigmáticos de Estados Unidos hasta su destrucción en 2022. Alguna vez estuvo ubicada en el condado de Albert, Georgia, donde se erigió en 1980. La historia de cómo surgieron las piedras guía es bastante interesante. La historia cuenta que fueron encargados por un hombre que usaba el seudónimo de Robert C. Christian, quien afirmó representar a un grupo de estadounidenses leales. Christian se acercó a Elberton Granite Finishing Company con especificaciones precisas para el monumento, insistiendo en el secreto de su verdadera identidad. Joe Findlay, presidente de Granite Company, y el banquero local Wyatt Martin, que manejaba las finanzas, fueron los únicos que conocieron a Christian en persona. Las instrucciones que recibieron de Christian fueron precisas e increíblemente extrañas. Se les ordenó crear piedras de más de 19 pies de altura y que pesaran alrededor de 240,000 libras. Luego, estas piedras se dispusieron en posición vertical rodeando un pilar central, todo rematado por una piedra angular horizontal. Ahora bien, todas estas piedras tenían inscritos 10 principios rectores en 8 idiomas: inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. Las inscripciones cubrieron temas de gobernanza, control de la población, gestión ambiental y espiritualidad. Una de las instrucciones más extrañas de la piedra guía era mantener la población de la humanidad por debajo de los 500 millones para mantener el equilibrio con la naturaleza. La construcción de las piedras guía encontró oposición, y muchos afirmaron que las piedras guía eran algo satánico. Sin embargo, el 22 de marzo de 1980, el congresista Doug Barnard inauguró el monumento. En la inauguración, los patrocinadores anónimos detrás de las piedras guía de Georgia pasaron un mensaje para evitar el debate. Nosotros, los patrocinadores de las piedras guía de Georgia, tenemos un mensaje sencillo para los seres humanos de ahora y del futuro. Creemos que nuestros preceptos son sólidos y deben valerse por sus propios méritos. Aunque ya no está completo, el misterio de las Georgia Guidestones permanece. Número 9. ¿Dónde está Amelia Earhart? El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart, una de las aviadoras más reconocidas del siglo XX, desapareció durante su ambicioso intento de circunnavegar el mundo junto a su navegante, Fred Noonan. El último vuelo de Earhart comenzó desde Papúa Nueva Guinea, con destino a la isla Howland en el Océano Pacífico Central. Sin embargo,
A pesar de las comunicaciones de radio claras y concisas que indicaban su proximidad a Howland, nunca más se supo de ella y de Noonan después de las 8:43 am de ese fatídico día. Los extensos esfuerzos de búsqueda por parte de la Armada y la Guardia Costera de los Estados Unidos no arrojaron rastros de la aeronave, lo que llevó hasta que fue declarada perdida en el mar. Esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Después de su desaparición, se produjeron innumerables avistamientos, desde personas que vieron a Amelia supuestamente viva hasta otros que afirmaron haber encontrado su avión. A pesar de eso, nadie supo nunca el destino de Amelia Earharten. Número 8. El misterio detrás de la migración de la mariposa monarca. Cada año, millones de mariposas monarcas se embarcan en un viaje que se extiende por hasta 3.000 millas, desde Canadá y Estados Unidos hasta el centro de México. Esto desconcertó a los científicos. ¿Cómo logran estas criaturas navegar distancias tan grandes con una precisión milimétrica? La migración comienza a finales del verano y principios del otoño. Las monarcas nacidas durante esta época son biológica y conductualmente diferentes de las que emergen a principios de año. No se reproducen hasta la primavera siguiente, lo que les permite centrarse únicamente en el arduo viaje hacia el sur. Estas mariposas pueden viajar hasta 200 millas por día y a menudo forman grandes grupos durante la noche para descansar y conservar energía. Se deslizan sobre las corrientes de aire para ahorrar energía y los pilotos han informado haberlos visto a altitudes de hasta 10.000 pies. La población oriental de monarcas, que realiza la migración más larga, converge en las montañas transvolcánicas del centro de México. Aquí se posan en los bosques de Oyamel, a altitudes de alrededor de 10.000 pies. Esto significa que a lo largo de toda la migración, 4 generaciones completan el viaje. Sin embargo, a pesar de no tener conocimientos previos y de realizar el viaje por primera vez, cada nueva generación de mariposas monarcas sabe exactamente a dónde ir. Este es el momento de decir que la naturaleza es realmente asombrosa. Número 7. El único error del emperador Tito. El emperador Tito es conocido por su benevolencia y liderazgo eficaz, algo bastante raro entre los emperadores de la historia. Eso sí que es algo de confianza. Hoy en día, los historiadores intentan descubrir el último arrepentimiento del emperador Tito. Tito sucedió a su padre, Vespasiano, como emperador, y rápidamente fue acogido por la población romana por su bondad y generosidad. Su reinado vio acontecimientos importantes, como la erupción del monte Vesubio, que destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano, y un gran incendio en Roma. A pesar de estos desastres, Tito fue elogiado por su respuesta eficaz y su apoyo a su pueblo. Hoy es recordado no solo por su corto reinado, sino también por lo último que dijo: «Solo he cometido un error». Otra teoría gira en torno a la vida personal de Tito. Tuvo un conocido romance con Berenice, la reina de Cilicia, a quien se vio obligado a despedir por presiones políticas. Esta podría haber sido la fuente de su arrepentimiento, pero no tenemos forma de confirmar que esto significa que podríamos especular para siempre sobre el emperador Tito. Número 6. Personas misteriosas que se colaron en el Canal 9 para tirar miles de dólares por el inodoro. En agosto de 2011, se produjo un extraño incidente en el edificio Canal 9 en Melbourne. Si eres de la tierra de Australia, quizás ya estés familiarizado con este. Un conserje llamado Chimindu estaba limpiando el edificio de Channel 9 cuando descubrió fajos de billetes de 50 y 100 dólares metidos en un contenedor sanitario mientras limpiaba un baño para discapacitados en la planta baja. Con este descubrimiento, más tarde se reveló que se habían tirado miles de dólares por el inodoro, provocando un importante problema de plomería. La policía fue alertada y recuperaron más de 100,000 dólares en efectivo de las tuberías del inodoro. Esto los llevó a preguntarse cómo llegó el dinero allí en primer lugar. Entonces, las autoridades revisaron las imágenes de seguridad y no podían creer lo que vieron. Un hombre irrumpió en el edificio con 2 bolsas de lona y pasó 5 horas en el baño para discapacitados. Sin embargo, se desconoce la identidad del hombre y sus motivos. Bueno, cualquiera que sea el motivo, estoy seguro de que el conserje estaba agradecido porque se quedó con unos 80,000 dólares como comisión de búsqueda. Hasta el día de hoy, no se ha revelado el propietario legítimo del dinero. Número 5. Intrusión de señal de transmisión. En la noche del 22 de noviembre de 1987,
Chicago experimentó una de las intrusiones de señal de transmisión más infames y misteriosas en la historia de la televisión. Conocido como el incidente de Max Headroom, este extraño evento involucró 2 secuestros separados de señales de televisión, interrumpiendo transmisiones con imágenes de una persona que llevaba una máscara de Max Headroom, un personaje conocido por su tartamudeo digital y comentarios satíricos en los medios. La primera intrusión se produjo a las 9:14 p.m. durante un segmento deportivo en WGN-TV, mientras el comentarista deportivo Dan Ron estaba recapitulando un juego de los Chicago Bears. La señal fue secuestrada, y los espectadores vieron la figura enmascarada moviéndose hacia arriba y hacia abajo frente a un fondo de metal giratorio. La interrupción duró unos 30 segundos antes de que los ingenieros de WGN lograran recuperar el control cambiando de frecuencia. Esto puede parecer impresionante, pero en ese momento, los secuestradores solo necesitaban usar una transmisión de microondas más potente para dominar las señales de la estación. Sin embargo, esto todavía requiere la tecnología y el conocimiento adecuados. A pesar de los grandes esfuerzos de la Comisión Federal de Comunicaciones, o la FCC, y las autoridades locales, los perpetradores nunca fueron identificados, y los motivos detrás de las extrañas transmisiones siguen sin estar claros. Número 4. El misterioso hombre mono de Delhi. En mayo de 2001, la ciudad de Delhi se apoderó del pánico por la misteriosa figura conocida como el hombre mono. Esta figura es exactamente como suena su nombre. El hombre mono es descrito como una criatura con un cuerpo oscuro y peludo y ojos rojos brillantes. Mide entre 3 y 6 pies de altura, es capaz de saltar de un tejado a otro y posee garras metálicas afiladas. La policía de Delhi recibió más de 100 llamadas de socorro en una sola noche, muchas de las cuales resultaron ser falsas alarmas. Sin embargo, el pánico tuvo consecuencias trágicas. En 2 incidentes separados, personas incluso perdieron la vida mientras escapaban de lo que creían que era el hombre mono que los perseguía. En algún momento, las autoridades supieron que tenían que hacer algo para abordar la creciente histeria. Después de establecer una línea directa específica, las autoridades ofrecieron 50 rupias por información que condujera a la captura de la criatura. A pesar de estos esfuerzos, no se encontró evidencia concreta y las descripciones del hombre mono siguieron siendo inconsistentes y a menudo exageradas. Con el tiempo, los avistamientos se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente el hombre mono se convirtió en nada más que una tradición local. Número 3. La paradoja de Fermi. ¿Hay alguien ahí? En 1950, durante una conversación informal a la hora de un almuerzo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Fermi y sus colegas discutieron la posibilidad de viajes más rápidos que la luz y la probabilidad de civilizaciones extraterrestres. Luego pensó en, dada la alta probabilidad de vida extraterrestre en el vasto universo, ¿por qué no hemos visto ninguna evidencia de ello? Solo la Vía Láctea contiene entre 100.000 millones y 1 billón de estrellas, la mayoría de las cuales tienen planetas. Muchos de estos planetas se encuentran en la zona habitable donde las condiciones podrían sustentar la vida. Aparte de eso, el universo existe desde hace muchísimo tiempo. Para ser precisos, 13.800 millones de años. Esto significa que ha pasado tiempo más que suficiente para que las civilizaciones se desarrollen y potencialmente lleguen a ser lo suficientemente avanzadas para los viajes interestelares. Sin embargo, a pesar de todas las razones aparentemente buenas por las que debería haber vida extraterrestre, existe una discrepancia evidente entre la falta de pruebas concluyentes de vida extraterrestre avanzada y la aparentemente alta probabilidad de su existencia. En pocas palabras, alguien del espacio exterior ya debe habernos contactado si realmente no estamos solos. Número 2. Los pueblos del mar. Esto provocó el colapso de la Edad del Bronce. Durante el reinado del faraón Ramsés III, una coalición de pueblos asoló Egipto y sus vecinos a finales del siglo XIII y principios del XII. Besenae. Han llegado a ser conocidos como los pueblos del mar. A los pueblos del mar se les atribuye haber causado una destrucción generalizada en todo el Mediterráneo oriental. Saquearon ciudades importantes, incluida la capital hitita de Hattusa y la ciudad portuaria de Ugarit. Las invasiones provocaron la caída de varias potencias importantes, contribuyendo al final de la Edad del Bronce
y al inicio de una edad oscura. En la región, los registros egipcios hablan de batallas masivas, como la Batalla del Delta, donde Ramsés III proclamó la victoria sobre los pueblos del mar, aunque a un gran costo para los recursos de Egipto. Sin embargo, nunca se ha encontrado ni un solo rastro de estas personas. La última aparición registrada de los pueblos del mar fue alrededor del año 1175 a.C., después de lo cual aparentemente desaparecieron de la historia. Número 1. El vuelo 370 de Malaysia Airlines. El destino del vuelo 370 desaparecido es uno de los mayores misterios modernos. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció del radar durante su viaje de Kuala Lumpur a Beijing. Con 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, el vuelo perdió contacto con el control del tráfico aéreo menos de una hora después de despegar sobre el mar de China Meridional. Fue rastreado por un radar militar malayo, desviándose hacia el oeste a través de la península malaya y el mar de Andamán antes de desaparecer por completo. Nunca más se volvió a encontrar. En 2015 y 2016, se confirmó que los restos del MH370 llegaron a la costa en islas del Océano Índico Occidental. Esto no era suficiente para saber el paradero del avión, pero era un rayo de esperanza. Han pasado otros 8 años desde que se encontraron estos fragmentos y los restos aún no han sido localizados, por lo que se desconoce el destino de la tripulación y los pasajeros. Nos vemos en el próximo video.